Bienvenidos a Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes, un espacio para analizar la coyuntura política desde el buen vivir. Pueden escucharnos a través de YouTube, Facebook, SoundCloud y Spotify. Muy buenos días, amigos y amigas. Iniciamos la segunda edición de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Comenzamos como siempre acompañados de la conducción de María Torres, quien está con nosotros cada sábado. Hola Daniel y hola a todos y todas, bienvenidos a este podcast de los compas rebeldes. El día de hoy vamos a conversar sobre la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional emitida esta semana que da libertad a Alberto Fujimori, y en el segundo bloque estaremos hablando también del caso Conga, que hace unos años ya no se escucha mucho, pero esta semana ha tenido una audiencia importante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de una demanda internacional que las rondas campesinas interpusieron contra el Estado peruano. Así es, María. Todo ello ustedes lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales, el Facebook, que siempre es un medio que nos permite llegar al corazón de la gente, y además van a poder dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, cualquier tipo de desahogamiento pueden hacerlo a través de esa red social, y pueden, como siempre, además, escuchar el programa en SoundCloud, en YouTube y por supuesto también en Spotify. Estamos en todas las redes sociales, María, porque nuestro productor Ángelo nos tiene bastante al tanto, al día e informados, como siempre, para tener lo mejor de la coyuntura política desde una perspectiva del buen vivir. Y como tú ya lo has dicho, la noticia probablemente de la semana sea esta nefasta decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la liberación de Alberto Fujimori, un personaje que además ha obtenido ya muy rápidamente nuevamente el repudio de la movilización social que se viene agitando y que además viene protestando, y además ahora le ha puesto el ojo, María, a este Tribunal Constitucional que además de haber desconocido los derechos de los pueblos indígenas, ahora tiene este tipo de fallos. Así es, y para analizar esta sentencia y su impacto en la política, nos acompaña la compañera Esther Álvarez. Ella es abogada y también es militante de Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Bienvenida, Esther. Bien, gracias compañeros, realmente contenta por digamos, este medio alternativo que tenemos para poder justamente poder reflexionar y analizar, ¿no?, los problemas que atraviesan en nuestro país, y de esta manera también ir planteando propuestas, ir acumulando, ¿no?, con otros y otras, ¿no?, en esta estrategia de alianzas también con otros que debemos tener. Felicitaciones compañeros, y bueno, y todos los éxitos para que esto siga caminando y nos sirva como un instrumento de acumulación. Gracias, Esther. Esta semana hemos recibido la indignante noticia por parte del Tribunal Constitucional, dando la libertad a Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves también el impacto político que puede tener esto, no? Bueno, estamos pues en una crisis política constante, ¿no? O sea, y este tema del Tribunal Constitucional, que todos los juristas señalan pues de que prácticamente es ilegal, es una sentencia ilegal, ¿no? Incluso han debido inhibirse estos dos tribunos que claramente son fujimoristas y sin embargo no lo han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que preparar la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esto va a tener que ser revertido. Para eso ya se están movilizando, han movilizado en las calles, ¿no? Todos indignados, ¿no?, por todo esto que viene sucediendo en nuestro país. En realidad estamos atravesando una crisis política, pero esta crisis política no solamente es de ahora, no es una crisis política que ya la venimos arrastrando desde Fujimori. Justo Fujimori es la maldición, ¿no? Porque empezamos con ellos, se acrecentó el modelo económico neoliberal, vinieron todos estos temas que justamente ahora indignan, ¿no? Indigna y duele realmente
que nuestras autoridades, máximas autoridades, como este es el caso del Tribunal Constitucional, que deberían respetar los derechos humanos fundamentales, den pues este tipo de sentencias que realmente agreden y vulneran derechos fundamentales, ¿no? Como es los familiares mismos que están ahora pues saliendo a las calles, y todos estamos saliendo con ellos porque creemos que no debemos permitir este tipo de resoluciones, que el derecho y la política termina prevaleciendo más la política que los derechos, ¿no? Y eso creo que no debemos permitirlo, ¿no? Entonces, este momento que el Perú lamentablemente está viviendo es realmente complicado, ¿no? Una crisis que venimos arrastrando desde el año 92, una crisis política con este modelo económico neoliberal, una crisis que nos ha arrastrado a diferentes presidentes que todos están pues con condenas, ¿no? Están denunciados, está encarcelado y ahora lo están sacando, en fin, pero esperemos que pronto vuelva también a cumplir su sentencia como debe ser, ¿no? Entonces, esta crisis de institucionalidad que también estamos viendo reflejado en el TC, ¿no? Todo este tema del golpismo que se ha venido, o sea, una derecha que no prácticamente no respeta los cauces democráticos, ¿no? Una derecha que ha estado, no le ha dado ni un respiro, que no ha aceptado que han perdido, que si bien es cierto las condiciones en las que se ha dado en segunda vuelta las elecciones han sido muy especiales, no es que haya ganado un partido, no es que pero digamos la democracia nos dice que se ganó el presidente Castillo, sin embargo hemos visto que la derecha pues ya en estos cortos 8 meses hay 2 pedidos de vacancia, un pedido de vacancia que quedó en el camino en noviembre, ¿no? Y ahora viene otro pedido de vacancia, y así vamos a estar, o sea, generando inestabilidad política y generando una ingobernabilidad, ¿no? No hay estos visos de gobernabilidad, en realidad no se piensa en el bien común, no se piensa realmente en los problemas que realmente la gente ahorita, el hambre, ¿no es cierto? Ni con esta pandemia, ¿no? Esta pandemia nos ha dado hambre. Hay muchas mujeres que han estado en primera línea luchando contra el hambre, las ollas comunes, deberían estar resolviendo estos problemas, viendo cómo se reactiva la economía desde los barrios, no la economía desde los grandes que tienen los poderes económicos, sino desde los barrios. Deberían estar pensando en el tema de la salud, que realmente deberían haber pues también este gobierno. Deteniéndonos un poco en las respuestas que han habido por parte de las autoridades de gobierno en relación a esta decisión del Tribunal Constitucional, que ha sido además repudiada por toda la población. Hemos leído un tuit del presidente Castillo diciendo que los órganos de justicia internacional deberán cautelar ahora el ejercicio de la justicia. Hemos escuchado las declaraciones del premier Aníbal Torres dando a inducir como que se va a respetar esta decisión del TC. Hemos escuchado prácticamente en la misma línea también al ministro de Salud. ¿Te parecen a ti que estas son declaraciones oportunas, contundentes? ¿Esta es la actitud que tienen que tener las autoridades de gobierno frente a una decisión como esta, que es lesiva para todos los familiares y víctimas de la dictadura fujimorista? No, definitivamente, ¿no? Lo que ha dicho Condori, lo que ha dicho el premier es realmente una vergüenza, es una vergüenza, ¿no? El tuit que señala el presidente, bueno, señala que la Corte Interamericana efectivamente debe restituir los derechos, hablando de los, digamos, medios jurídicos, ¿no? Pero que no se muestra una contundencia y un rechazo como debería ser, ¿no es cierto? Nosotros creo que el Estado, y más aún un Estado que se dice de izquierda, que defiende la vida, que defiende los derechos humanos, pues debería estar en primera línea con todos sus procuradores públicos para ver cómo, y sacando sus pronunciamientos, no en este sentido, como lo ha señalado Condori, como lo ha señalado lamentablemente el premier, ¿no? Me parece que no es la respuesta. Pues no es frente a ello, Esther, las organizaciones que defienden a las víctimas, por ejemplo, en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, le han pedido ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales, anticipando que esto podría suceder.
Algunos abogados hoy han salido además a mencionar esta potestad que tendría el presidente para anular mediante resolución suprema un indulto de estas características, como hay un antecedente con el ex empresario de televisión Cruciat. ¿Cuáles son en todo caso los mejores mecanismos nacionales e internacionales para revertir esta decisión? ¿El presidente puede revocar este indulto? Claro, el indulto es una potestad presidencial, no es una potestad del TC, ¿no? Entonces el presidente efectivamente podría tomar una posición firme, ¿no? Frente a esto. Sin embargo, no lo está haciendo, ¿no? A ver, lo que estamos viviendo realmente es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno que quiere mantenerse a costa de todo, de vender su alma al diablo, la verdad. Eso es lo que uno percibe, ¿no? Porque no debe ser casual, pues, que lo que está ocurriendo y los pronunciamientos que hacen frente a una vacancia que va a ser debatida el día, el 28, ¿no? El lunes, ¿no? Entonces, no es casual, ¿no? En política nada es casual. Y recordemos que el tema de la vacancia es un tema más político. Ahí no se ven las pruebas, no es que si Carelín, que si hubo realmente colusión, que si hubo... No es eso, es un tema político. Y acá lo que hay detrás es un negocio político. Y lo que se está haciendo es eso. Entonces, es lo que ellos están cuidando, es no perder esa cota de poder, pero no para hacer las grandes transformaciones del país, porque si no el mensaje que dio el presidente Castillo hubiera contenido otras líneas estratégicas, ¿no es cierto? Otras políticas estratégicas que realmente apunten a esa gran transformación. Ya se olvidó del tema del cambio constitucional, ya no se habla de la asamblea constituyente, ya no se hablan de realmente políticas que realmente vayan a la transformación social como se nos prometió, como se dijo. Ese fue su discurso, ¿no es cierto? Muchos de los que votamos, ¿no? Fue justamente por eso, ¿no? Bueno, en segunda vuelta tampoco no había otra, ¿no? Porque estaban entre dos, teníamos que simplemente votar por Castillo y tener la esperanza de que las cosas puedan realmente cambiar, ¿no? Incluso pensábamos que iba a ser, sí. ¿Tú crees que entonces esto que es de la vacancia y que la próxima semana Castillo va a estar ahí defendiéndose ante el Congreso y esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional liberando a Alberto Fujimori es producto de una negociación? ¿Tú crees que sea eso? ¿Podríamos pensar eso? A ver, lo que yo creo es que primero que ha pasado desde que el habeas corpus ha estado ahí creo que más de un año y hay un tema ahí jurídico que no corresponde. Entonces, tú podrías pensar, estando estos dos tribunos que son de tendencia fujimorista, ¿no es cierto? Podrías pensar que hay todo eso de por medio detrás, lamentablemente, ¿no? Más aún corroborada con las declaraciones realizadas por el ministro de Salud que ha sido interpelado, ¿no? Y por el premier, y bueno, que no haya, digamos, una posición desde la presidencia clarísima como el poder, justamente esa potestad de poder decir, carambas, este señor ha atentado contra los derechos humanos, de lesa humanidad, y por lo tanto no puede ser indultado y lo revierto, ¿no es cierto? Y no lo indulto, porque esa es una atribución propia del presidente, no del Tribunal Constitucional. Pero sin embargo no ha habido una postura clara de la defensa de los derechos humanos, sino que se ha quedado en ese punto de señalar, bueno, el formalismo, ¿no? Como lo han dicho algunos abogados, efectivamente, bueno, jurídicamente va a tener que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana volverá y le dirá que eso es nulo, ¿no? Que eso no tiene sentido, no tiene los marcos de legalidad, porque ya la Corte Interamericana le observó a la Corte Suprema, le dijo, ¿no? Y que ese indulto no era, no tenía las características, no procedía, y por esa razón la Corte Suprema rechaza el indulto a Fujimori, ¿no? Entonces, y ahora que el TC no se pase encima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso no es procedente, ¿no? No es legal, no tiene los vicios de la legalidad. Entonces, sí, tú puedes pues, pensar
de que efectivamente estas declaraciones son parte de este proceso, digamos, la derecha está jugando sus cartas, ¿no? La derecha está jugando y lo está haciendo bien, ¿no? La está haciendo bien y está arrinconando, y lamentablemente tenemos un gobierno que en vez de articularse con las fuerzas de izquierda, en vez de articularse con el pueblo organizado para poder realmente enfrentar a estos poderes fácticos que no han dejado, no han parado, no lo hace, sino más bien se alía con estos poderes de la derecha. Entonces realmente es increíble, ¿no? Es increíble lo que sucede en nuestro país y realmente es de indignarse y es de ponerse totalmente, decir, bueno, las fuerzas de izquierda, lo que nos corresponde ahora es simplemente como lo estamos haciendo ya y muchos jóvenes han salido a las calles a manifestarse en contra de esta sentencia emitida por el TC, simplemente a los partidos de izquierda reorganizarnos, rearticular a las organizaciones sociales y empezar a pedir efectivamente, a demandar nuestros derechos y reivindicar. Creo que nos toca a los partidos de izquierda hacer eso y ponerlos contra la pared a este gobierno para que cumpla con lo que con lo que prometió, ¿no? Que es Esther, nos queda poco tiempo, pero queremos hacerte una pregunta que ya es rutinaria en este programa y te pedimos que la respondas en muy cortas palabras. ¿Cuál sería la nota que tú le pondrías al gobierno? Si es una nota aprobatoria o desaprobatoria. Evidentemente el gobierno está jalado, ¿no? O sea, por más que hablemos del golpismo, hablemos de toda esta derecha que no deja gobernar, pero el gobierno en sí mismo también no está, digamos, actuando de acuerdo a lo que prometió al pueblo, ¿no? Entonces no está en esa línea. Entonces yo diría que lamentablemente ahora está jalado, que siempre queda la esperanza de que de repente si la izquierda se articula, que es otro sueño también, que articulemos a las organizaciones. ¿Lo mandas al sustitutorio o no? Contra la pared. Sí, yo lo mandaría al sustitutorio para que repiense y volvamos, ¿no? Porque se encauce nuevamente por la línea correcta, ¿no? Que es justamente luchar por los derechos, por la justicia social, por transformar todas estas inequidades y cambiar este modelo económico neoliberal que oprime, ¿no? Que oprime a los más empobrecidos, ¿no? De acuerdo, Esther, te agradecemos mucho tu participación en este programa. Ha sido Esther Álvarez, abogada de derechos humanos e integrante de la Comisión Política Nacional de Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Ha sido entonces la compañera Esther dándonos sus impresiones, María. Hoy estamos comentando sobre escenarios de una admisión de moción de vacancia, estamos comentando acerca de esta decisión del TC de liberar a Alberto Fujimori, que ha provocado movilizaciones, que nos traerá la próxima semana, María, donde además vamos a tener un escenario en el que probablemente el presidente también va a ejercer su defensa frente a esta moción de vacancia. Él tendrá que ir, o su abogado, y responder a toda esta situación de crisis que se sigue agravando y que además sigue preocupando mucho a los peruanos y peruanas. Sí, además que el tema pues de Fujimori siempre ha sido un tema sensible, ¿no? Ahí tenemos las declaraciones de César Landa, ministro de Relaciones Exteriores, que zanja con otras posturas como el ministro de Salud, señalando que pues es totalmente ilegal. Va a tener también repercusiones dentro del gabinete por las posturas que se tomen al respecto, ¿no? Puede incluso venirse otra vez un caos dentro del gabinete, veamos qué es lo que sucede. Y bueno, otra vez el presidente Castillo es jalado, pero con la oportunidad de un sustituto. Ya van dos invitados que jalan pero le dan la oportunidad, ¿no? Yo no le daría la oportunidad, Daniel, ¿tú le darías la oportunidad? Yo creo que lo más importante es en este caso seguir dándole la expectativa a la gente de luchar por los cambios, ¿no? Me parece que definitivamente es un consenso que este gobierno está siendo jalado, ¿no? Y qué importante es que también la gente reaccione, ¿no? Que se mantenga vigilante, que haya presión social, porque esa es la mejor manera también
de hacer un buen ejercicio de fiscalización y de control político, María. Más allá de lo que haga el Congreso, que sabemos que no hace ninguna fiscalización constructiva, al contrario, más bien ellos ven al Estado como su botín, ¿no? O probablemente además ese poder que no ganaron en las elecciones lo tratan de recuperar, pero al parecer estas intenciones pues no son nada sanas, sino más bien son intereses subalternos. Regresamos, amigos y amigas, a la segunda edición de Altavoz Libertario, el podcast de los compas rebeldes. Y bueno, vamos a conversar acerca de un tema importante, ya que en este programa abordamos no solo los temas de coyuntura, sino los temas de la agenda ambiental, la agenda de los derechos de los pueblos indígenas. Y hace unos días, las rondas campesinas participaron en una audiencia sobre el caso Conga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una demanda que interpusieron en el 2012 las rondas campesinas de Selendín, Hualgayoc, Bambamarca y Cajamarca contra el Estado por no haber consultado el otorgamiento de concesiones mineras y no haber, por una cuestión además lógica, obtenido su consentimiento, como lo establecen los convenios internacionales. Y precisamente queremos preguntarte, María, tú que además eres especialista en términos de derechos de pueblos indígenas, ¿cuál ha sido el resultado de esta audiencia, donde además han participado el rondero Manuel Ramos del Centro Poblado del Tambo, Bambamarca, representando a las rondas? ¿Cuál ha sido el resultado de esta audiencia? Bueno, ahí Daniel, esta audiencia se da en el marco de un proceso, de una demanda internacional que las rondas campesinas presentaron, justo como señalabas, en el año 2012 contra el Estado peruano, ¿no? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ven afectada, violados sus derechos como pueblos originarios. Y esta audiencia se da una etapa previa a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a emitir un informe de fondo, es decir, se va a pronunciar si es que efectivamente el Estado peruano ha violado o no los derechos de las rondas campesinas. Es un proceso, las demandas a nivel internacional pues duran años, ¿no? La demanda fue presentada en el 2012, ha tenido varias etapas a lo largo de estos años y justo ahora la CIDH convoca a las partes, al Estado peruano, a las rondas, a que den sus testimonios. Y ahí ha estado el rondero Manuel Ramos representando a las rondas campesinas, él es rondero del Centro Poblado del Tambo, de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, ¿no? Y de repente muy concreto para comentarles que los derechos que las rondas campesinas alegan que se han vulnerado en este caso en concreto en Conga, es sobre todo el derecho a la consulta y el consentimiento. El derecho a la consulta que justo hablábamos en nuestro primer episodio, que el Tribunal Constitucional, ahora más cuestionado incluso, señaló que no era un derecho fundamental, ¿no? Y quizás lo novedoso de este caso de Conga ante la CIDH es que además se pide no solo la consulta, sino también el derecho al consentimiento previo, libre e informado, que muchos lamentablemente le dicen veto, pero veto, si uno pues busca en las leyes, en las normas, en los tratados, no va a encontrar veto. El derecho que se encuentra es el derecho de los pueblos a otorgar o no su consentimiento, ¿no? Y un poco ese es el contexto en el que se da esta audiencia ante la CIDH. Ahora, María, tuve la oportunidad de escuchar esta audiencia y además de todo lo que tú has mencionado, pudimos ver los argumentos del Estado, en este caso de los funcionarios de la Procuraduría Supranacional, quienes en sus intervenciones como que desconocían la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas hacia las comunidades campesinas y las rondas de Cajamarca, que eran evidentemente afectadas por el proyecto Conga, ya que estos, según ellos, no cumplirían los criterios objetivos y subjetivos para ser considerados indígenas. ¿Por qué el Estado tiene esta actitud? ¿Por qué señalan ellos que no son pueblos indígenas y por ende no se les debió consultar?
Ahí concretamente, ahí, y lo dice, y si ustedes los invitamos a todos y todas a escuchar esa audiencia, que es un poco larga, pero la verdad es muy rica en argumentos expresados sobre todo por el propio sujeto colectivo representado en Manuel Ramos. Y lo que señala además el relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que está también siendo entrevistado en la audiencia como experto en la materia de pueblos indígenas, es que hay un objetivo del Estado, ¿no? Que es no reconocer a estos colectivos, estas organizaciones como pueblos indígenas, porque reconocerlos implica reconocerle derechos, derechos que ha aceptado el Estado peruano explícitamente, no ha cumplido con garantizar porque no los considera pueblos indígenas. Entonces, en el caso del Megaproyecto Conga, como en todos los proyectos mineros a nivel nacional, probablemente, en el caso de las comunidades campesinas, de rondas campesinas, nunca se ha hecho la consulta previa, ¿no? Las concesiones mineras no son consultadas, ni siquiera para las comunidades nativas. Entonces, lo que el Estado argumenta ahora es, yo no tuve que consultar porque ellos no son pueblos indígenas, y si no son pueblos indígenas no tienen el derecho a la consulta. Entonces, ese es el objetivo final, y para eso los argumentos que sacan es una visión muy estática de los pueblos indígenas, como si los pueblos y las culturas no estuvieran pues transformándose, ¿no? Y como si precisamente el producto de la colonización, de las políticas asimilacionistas, integracionistas, pues no hubieran tenido un impacto en los pueblos y en sus territorios. Entonces no podemos esperar a estas alturas, más de 500 años luego de la colonización, que los pueblos mantengan sus mismas tradiciones idénticas, ¿no? En muchos lugares las lenguas se han perdido, por ejemplo. Y en el caso de las rondas campesinas, un criterio distintivo con relación a las comunidades campesinas es que no tiene, sobre todo las rondas campesinas independientes, autónomas, ¿no? Es que no tiene el territorio colectivo, no tiene un título de propiedad comunal, pero eso no quita que tengan otras instituciones. El hecho de que se organicen, por ejemplo, para la minga, que es el trabajo colectivo, que tomen sus decisiones a través de asambleas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es justo, la audiencia es muy rica porque el relator de pueblos indígenas señala todos estos elementos hacen que un colectivo pues pueda calzar en los criterios del convenio 169 para que se le apliquen los derechos de pueblos indígenas, y el caso abre un camino enorme para todas las comunidades campesinas y rondas campesinas que a veces no quieren utilizar el término indígena porque se asimila al indio y es un término que está pues estigmatizado, es un término peyorativo. Pero es muy importante también entender que reivindicar una identidad indígena, una identidad étnica, pues más bien hace que se nos reconozcan derechos, ¿no? Así es. Y justo escuchábamos también a Manuel Ramos, quien es autoridad rondera en el Tambo, en el distrito de Bambamarca, explicando un poco las razones que llevaban a esta oposición al proyecto minero Conga, porque buscan evidentemente defender el agua, sus fuentes de vida, y también hablaba de una cosa bastante importante, que es la cantidad de procesos penales que afrontan los defensores ambientales. Él señaló en esta audiencia que tenía cerca de 76 procesos, además de otros dirigentes ronderos que algunos tienen más de 100, otros tienen muchos años afrontándolos, como los ronderos del Valle Laguna Azul. Continúa entonces una criminalización y persecución judicial contra las rondas campesinas. Sí, y en el caso de las rondas campesinas, ellas siempre han sido criminalizadas, son como pioneras en el ejercicio de la justicia indígena desde décadas atrás, y eso pues ha causado que la criminalización en su contra por parte de policías, de fiscales y de los propios jueces sea altísima. Con el tiempo han ganado una ley, han ganado muchas jurisprudencias y sin embargo la criminalización continúa, y cuando además se incluye un factor de oposición a un proyecto de desarrollo, sobre todo si es extractivo, la criminalización va en picada. Y en el caso de Manuel Ramos, como él decía, no tiene más de 70 denuncias. Muchas de ellas probablemente se van a archivar porque no tienen mayor sustento, pero en los dirigentes y en su labor dirigencial tiene un impacto grave porque tienen que ir a dar declaraciones con el costo económico que eso implica, interrumpen su propia labor dirigencial y pareciera más bien en las rondas los dirigentes ronderos tienen
como es de centro poblado, de distrito, de provincia, de región y a nivel nacional, ¿no? Y según suben en esa escala, las denuncias también van subiendo. Entonces es bastante grave la situación que estos defensores y líderes ronderos, lideresas ronderas también asumen y que continúa. Y lamentablemente en la prensa nacional solo tiene eco, si es que tiene eco, cuando estamos en un conflicto violento, ¿no? María, sobre el tema y además en relación a mucho de lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, en relación sobre todo a ser consultados, porque muchas veces son más bien apartados de la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Y en todo caso, además, habiendo escuchado a nuestras autoridades gubernamentales, porque la verdad es que sorprende pues que procuradores supranacionales del Estado tengan esa actitud hacia un rondero, en este caso como el señor Ramos, ¿cuáles tú crees que son las deudas pendientes que tiene el Estado para poder avanzar hacia un camino, ojalá, de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las principales omisiones que tú has encontrado, por ejemplo, tanto en el discurso del presidente Castillo como del premier en estas presentaciones que han tenido en el Congreso de la República relacionados a los temas ambientales y de pueblos indígenas? Uh-huh. Bueno, la deuda histórica es tener una constitución que de verdad hace un pacto social de todos los pueblos, incluidas las rondas, las comunidades campesinas actualmente y las comunidades nativas, los pueblos amazónicos, ¿no? Sinceramente, esa es la deuda. Cuando uno va conociendo los derechos de los pueblos indígenas, uno se percata que estos derechos reconocidos en tratados internacionales, pese a ser vinculantes para el Estado peruano, no tienen cabida en esta Constitución. Es un monstruo si uno quiere hacerlo, ¿no? Y los abogados y los activistas y las propias organizaciones luchan, pero en la práctica se van contra la pared porque no tenemos un Estado concebido para acoger estos derechos. Entonces yo creo que la primera deuda que se tiene con los pueblos en pleno bicentenario es una nueva constitución. Ellos como protagonistas de una asamblea constituyente plurinacional. Y a propósito de eso, María, perdóname que te interrumpa, pero en las rondas le dieron al presidente 100 días, ¿no? Para poder cumplir esta promesa de convocar una asamblea constituyente. Se han estado movilizando además el pasado 14 de marzo, si no me falla la memoria, en relación a esto. Y entonces yo quería, a partir de eso, preguntarte, ¿hay una relación ahora más distante entre las rondas y los pueblos con el gobierno actual? ¿Qué omisiones ves en términos de políticas públicas, por ejemplo, en relación a lo que han venido diciendo el presidente y el premier Aníbal Torres? Lo que sucede es justo que en las omisiones uno se da cuenta de ese distanciamiento, ¿no? Uno se da cuenta de ese distanciamiento, no solo con las rondas, sino con los pueblos indígenas, ese desconocimiento que puede haber de actualmente Castillo, desde su reunión con el presidente de Brasil, luego de lo cual se quita su sombrero rondero, ¿no? Y luego simplemente el tema de pueblos y ambiente no está, pese incluso a lo que pasó con Repsol. Tenemos un Ministerio de Cultura que no está haciendo nada o no se está haciendo lo que se espera de un gobierno que ha hecho promesas a los pueblos y se ha comprometido. Además, el caso de AIDESEP, que es la Organización Nacional Amazónica, también le planteó sus demandas en segunda vuelta para darle el respaldo a Castillo, y ahora el día de hoy, esta semana justo ha presentado su agenda grande a AIDESEP, presentándola a Castillo. Veamos cuáles son los resultados, pero realmente también esta semana hemos tenido una noticia nefasta con una decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori, quien ha sido quizás el gobierno que ha puesto todo para atrás en materia de derechos de organizaciones campesinas, ¿no? Y de pueblos indígenas, que con el neoliberalismo simplemente vende los recursos extractivos, los recursos naturales, el extractivismo simplemente despoja territorios indígenas. Y creo que si el presidente Castillo no hace nada, no se pronuncia, no toma de verdad todas las herramientas que tiene desde el poder en el que se encuentra frente a esta decisión del Tribunal Constitucional, creo que ese simplemente es el símbolo más grande hacia los pueblos indígenas de cuál es su actitud respecto de sus derechos, ¿no?
Así es, María, y sobre lo que mencionas, recordamos que en la época de campaña, probablemente en los primeros días de gobierno, había un espacio de diálogo, al parecer en principio más cercano, por obtener un programa de cambios común, ¿no? Alrededor de lo que tenía que ser, además, por ejemplo, el rol de las rondas campesinas en todos los procesos de toma de decisiones, su relación incluso con algunos ministerios, ¿no? Y efectivamente también algunas deudas que han existido en relación, por ejemplo, a la ausencia. Hasta ahora no le encontramos un pronunciamiento contundente sobre esta decisión de negar la consulta previa a los derechos y de lo que significa hacia los pueblos indígenas, salvo un pequeño pronunciamiento que hablamos la semana pasada alrededor de tanto de la Defensoría del Pueblo o del propio Ministerio de Cultura. Al parecer hay un divorcio y como una ausencia de prioridad sobre la agenda ambiental que resulta siendo tan importante, pero bueno, la hora nos está además ganando, avanza rápido en este tipo de programas que son además podcasts, y en este caso esta segunda edición, donde como tú lo mencionas hemos hablado del caso Fujimori, que ya aparece aquí una novela muy larga en el Perú, con varios años, varios capítulos, y en este momento hay una población indignada y movilizada, rechazando la liberación de Alberto Fujimori, y además hay una población muy preocupada respecto a lo que significa una gestión gubernamental que en varios sectores y en varios aspectos se viene un poco distanciando de las expectativas de cambio que tenía la población. Pero bueno, eso seguramente lo seguiremos abordando en más ediciones, porque aquí el tiempo es traicionero, María. Así es, Daniel, ya estaremos en el tercer programa compartiendo a ver qué novedades nos trae esta semana que se viene a nivel de la coyuntura política. Va a estar bastante movido. Y entonces, hasta acá llegamos en el programa. Nos vemos el siguiente sábado. Así es, amigos, como siempre, María, que no se olviden de dejarnos sus comentarios, aportes, comentarios, críticas. Pueden desahogarse en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Spotify, el SoundCloud, o además el YouTube. Además pueden dejarnos cualquier tipo de sugerencia para mejorar, porque este programa también está hecho para todos los que nos escuchan y nos ven también a través del Facebook. Será pues entonces en un nuevo programa hasta la próxima semana y regresaremos con más novedades y entrevistados. Hasta el siguiente sábado. Buenas tardes con todos y todas. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden que Altavoz Libertario es un podcast producido por Tierra y Libertad por el Buen Vivir. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.